¿Qué tal? Saludos. Una bendición estar compartiendo contigo en este momento y en esta nueva edición de lo que estamos llamando Backstage, tras bambalinas. ¿Qué cosas pasan detrás del micrófono, detrás de la escritura, detrás de todas esas cosas que a veces no tenemos la oportunidad de ver? Lo vas a poder ver acá. Y hoy estoy súper emocionado con la bendición de poder compartir con un escritor de décadas, un ganador de Grammys, Billboard, escritor para decenas de artistas, no solamente en el ámbito latino, sino alrededor del mundo. Como dicen por ahí, lo mejor de dos mundos está con nosotros hoy y él es Rudy Pérez. Rudy, muchas bienvenido. Gracias, Russo, de verdad. Gracias por tenerme en tu show en CBC La Voz, que adoro la audiencia de este gran network. Qué bueno, gracias a ti por aceptar esta invitación y gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Hermoso y sobre todo el background que tenemos, fascinante. Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad, es un honor. Qué bueno. Hoy queremos conocerte detrás de todo lo que es Rudy Pérez. A ver, y quisiera comenzar con esto. ¿Cuál fue o cómo fue esa primera oportunidad? ¿Qué fue lo que pasó que despertó en Rudy Pérez el decir, voy a hacer esto por el resto de mi vida? Bueno, yo creo que todo empieza en el barrio donde crecí aquí en Miami. Yo vine muy chiquito de Cuba a los 9 años y estuvimos en lugares de refugiados y todo eso hasta que mi padre nos pudo sacar. Y donde único él pudo pagar las rentas en aquellos tiempos fue en Liberty City, en Alapara, donde era predominantemente gente de color americanos y ahí crecí, que fue una bendición para mí porque mi papá también fue pastor y mi abuelo era pastor, mi abuelo era bautista y mi papá pentecostal. Entonces ahí en el barrio descubrimos una iglesia bautista y en esa iglesia pensamos que era como las iglesias en Cuba, más calmadas, ¿no? Y cuando entramos ahí, praise to the Lord, y aquello, yo me quedé helado con 9, 10 años de edad, dije, wow, y ahí fue donde empezó la pasión, empecé a aprender múltiples instrumentos, y eso me llevó a estar en decenas de bandas, hasta que un día caí en un estudio de grabación como asistente, dejé la banda porque cuando yo estaba en este grupo musical, nosotros teníamos que montar canciones famosas que estaban en las listas de preferencias y entonces cada miembro de la banda se llevaba la parte que le correspondía. A mí el piano tenía que sacar todas las partes de lo que el pianista hacía. Entonces poder desarmar esas canciones, yo decía, wow, esto tiene que, ¿a quién se le ocurren estas ideas? ¿Quién determina cuándo los coros paran, cuándo los coros entran? Las cuerdas, y yo sabía que eso no pasaba en las presentaciones en vivo, yo sabía que tenía que ir para los estudios. Y entonces ahí dejé la banda después de 5 años, después de hacer 98 Flanagan's Big Daddy's Lounges alrededor de los Estados Unidos con mi banda Pearly Queen, y ahí entré en un estudio de grabación, Miami Sound Studios, prácticamente a limpiar los pisos, a salir a buscar sándwiches, lunch. Lo que llaman interns hoy día, ¿no? Interns, exactamente. Y dormía yo debajo del board de la consola, tenía un sofá. Y todo esto lo describo en mi libro, El Latin Hitmaker, que ahí cuento toda la historia mía, no solamente de la carrera mía y de todo lo que yo pasé y las batallas, pero también de mi fe en Dios. La fe que tuve que ocultar por muchos años, porque los artistas no querían oír, no querían escuchar. Y bueno, ahí lo describo detalladamente, pero ahí fue donde empezó todo, hasta el día que la Isla del Encanto, Puerto Rico, me abrió las puertas cuando conozco a José Feliciano, y José cree en mí y el resto es historia. Todo lo que me ha pasado fue gracias a ese gran músico, a esa gran leyenda puertorriqueña. Y todo eso nos lleva al presente de quién es Rudy Pérez hoy día. Pero quiero rescatar algo, porque mencionaste la fe que tuviste que ocultar por muchos años. Muchos años. Entonces, ¿cómo fue ese tiempo? Porque es que no logro
encajar una cosa con la otra en el hecho de, Rudy, o sea, le has escrito a decenas de personas, entre ellos Beyoncé, Cristina Aguilera, has producido a Cristina Aguilera, has producido música para Luis Fonsi, o sea, mencionémoslo. ¿Cómo entonces trabajas con tus padres? Porque pienso yo que había una lucha, ¿o no? Sí, había una lucha y yo creo que era mayormente mi inseguridad. Yo pensaba siempre que si yo le empezaba a hablar de cristianismo o simplemente hablarles de quién era el Señor, ¿no? Yo pensaba que me iban a rechazar, iban a decir, oh, este es un, como dicen, un fanático. Religioso. Y entonces, como no se usaba, nadie hablaba de religión, nadie hablaba de eso. Y yo cada rato soltaba una cosita y no veía que se interesaban, entonces dije, déjame mejor callarme, pero siempre ponía las cosas en las manos de Dios. Todo lo que yo no sabía, lo que no entendía, lo que no podía comprender, yo siempre se lo ponía en las manos a Dios. Siempre le decía, Padre Celestial, aquí te pongo este problema que no lo entiendo, no lo comprendo y no sé qué hacer. Te lo doy a ti y tú sabrás lo que hacer. ¿Cómo hacías entonces para escribir? Porque no estás escribiendo coritos, no estás escribiendo una alabanza, una adoración, ni para Marcos, ni para Jesús Adrián. O sea, estás escribiendo para gente secular que no, o bueno, no voy a decir que no le sirven al Señor, simplemente que no están viviendo una vida conforme a lo que hemos entendido dentro de las cuatro paredes, ¿no? Dentro de la iglesia, que es una vida cristiana. ¿Cómo lo hacías? Porque si escuchamos tu música, tampoco es ofensiva. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué sucedía? ¿Cómo lo hacía Rudy? Dios es amor. Y yo siempre le he escrito al amor. Entonces, en el caso de Jackie Velázquez, una artista cristiana con la que trabajé mucho y le hice como 2 o 3 álbumes, ella la querían cruzar para el mercado pop, cosa que sucedió con mucho éxito, pero ella no querían que mencionáramos a Cristo, no querían que mencionáramos. Entonces yo tuve que manejar eso muy inteligentemente, donde ella aparentaba y todo lucía y todo lo que escuchaba el público era que ella estaba cantándole al novio o a su pareja, y en realidad todo era al Señor. Todas las canciones fueron a Él. Y había una en particular cuando sus padres se divorcian, que se llama Cómo se cura una herida. Esa canción es toda dedicada a la traición que ella sintió de su papá. Wow. En ese momento tan difícil donde dice, qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que tú hacías. Porque ella creía en su padre, ella creía en el matrimonio de su padre y una niña educada en su casa toda la vida. Y cuando eso sucedió, el mundo se le colapsó completamente. Y ahí fue donde yo le escribí esa canción, Cómo se cura una herida. Porque cuando perdonar es imposible, ¿no? No se puede. Y para mí yo creo que fue un reto muy grande lograr hacer esas canciones sabiendo que se las estábamos dedicando al Señor, pero la gente las tomaba como se las dedicaban a sus parejas, etc. Tuviste que vivir una vida dentro de este ambiente, ocultando tu fe, como muy bien estaba señalando, pero... No, y Russo, déjame decirte otra cosa sobre ese proyecto. Ese proyecto es muy curioso porque mi papá, yo iba todos los domingos al servicio de él, y entonces un día, siempre los domingos después de la iglesia nos íbamos a almorzar, y yo me lo llevaba a un restaurante que le gustaba mucho, y ahí un día él me dice, oye, quiero que escuches esta chica, y me da un CD de Jackie Velázquez, y en inglés, todo en inglés, y me dice, en los estudios de Biblia siempre la ponemos y allí todos los jóvenes están muy, de verdad, fans de esta chica. Y entonces yo me lo llevé, lo puse en el coche y escucho y digo, wow, qué bonito, qué linda producción, qué bonitas canciones. Pasa, qué sé yo, un año, casi un año,
y me llama el presidente de Sony Latino y me dice, oye Rudy, queremos hablar contigo para producir a una chica que es muy famosa en el mercado anglosajón y está muy pegada en el mundo cristiano, pero la queremos cruzar. Y le digo, ah, sí, ¿cómo se llama la chica? Y me dice, se llama Jackie Velázquez. Fíjate lo que es. Wow. Mi papá dándome ese CD y de pronto un año después me llaman para producir a Jackie. Yo ni tenía la menor idea que eso iba a suceder y por eso es que yo creo que el Señor estaba conectando las piezas. Y por fin llegas a ese punto donde estás escribiendo lo que realmente está en tu corazón. Ahora, te quiero preguntar, volviendo un poco atrás, ¿cómo fue entonces la situación con tus padres, tu papá pastor de una iglesia pentecostal, pero mi hijo, presumo yo, él pensando, está haciendo todo este trabajo para el mundo secular? ¿Cómo era esa relación? ¿Era entendible? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil explicarles? ¿Fue difícil hablarles? ¿Cómo fue? 3 semanas antes de que él se muriera, él me dijo, sentado así, un día después de la iglesia, estábamos sentados, él le encantaban las películas de James Bond, esas películas de mucha acción, detectives y eso, ¿no? Y estábamos mirando una película y en medio de una escena de una fuga y tiroteos y todo, se vira para mí y me dice, oye, me voy a tener que morir sin que tú hagas algo para el Señor. Oh my God. Él te dio todo el talento y Él te está llamando a servir. Me dijo eso. Y yo le dije, papá, ¿qué estás hablando? Estamos mirando una película, por favor, deja eso. Tú no te vas a morir. Así que vamos a, ya lo haremos en algún momento, yo tengo planes para eso. Y cuando él falleció, enseguida yo dije, creo que es el momento. Fue como algo en mí que sentí que me estaba llamando el Señor para servir. Y ahí dije, tengo que buscar la forma de empezar a hacer proyectos y dedicarle más tiempo. Ya he hecho todo lo que se puede hacer en este mundo secular. He trabajado con todos los artistas que prácticamente que existen y yo soy una persona que cuando tengo una pasión por algo, como cuando fundé los Latin Grammys, porque pensaba que era una injusticia que en 5 minutos en el show americano se representara toda la música hispana. Eso me parecía una locura. Entonces ahí decidí que no, que eso tenía que cambiar. Y cuando me hicieron el primer presidente del capítulo que le dicen la sucursal de los Grammys en la Florida, de los Grammys americanos, ahí decidí empezar a hablar con el chairman Michael Green y al final lo convencí de que necesitábamos nuestra propia academia, nuestro propio representación, porque la diversidad de la música hispana es tan grande, a pesar de que los americanos piensan que todos somos mariachi. Cierto. Toda la música latina es mariachi. Entonces no, yo dije, ay, esto tiene que ser una academia y al final se dio y después yo fundé también el Latin Songwriters Hall of Fame, que es el Salón de la Fama de los compositores hispanos. ¿Por qué? Porque no existía en 350 años que hemos, en nuestros estudios y research que hemos hecho, hemos llegado al punto de que la composición hispana se lleva a cabo hace 350 años y en ese tiempo nunca hubo un Salón de la Fama. Y yo siempre he admirado mucho a los judíos. Los judíos han honrado pero muy bien a sus artistas en todos los géneros, escultores, músicos, les han hecho una historia que quedará ahí para futuras generaciones. Y los latinos hicimos un trabajo muy pésimo. Entonces yo, cuando tuve la visita de 2 grandes maestros que me inspiraron mucho a mí en la música romántica, uno de ellos es español, el maestro Manuel Alejandro, quien estuvo este año con nosotros en la Musa Award con 90 años y tuvo la ovación más grande de la noche. Él sentado en su piano apenas sin poder cantar, prácticamente recitando sus canciones, pero no hizo falta porque el sentimiento con que él lo hizo, la gente tenían los pelos parados, ¿no? Y el otro fue Armando Manzanero. Y entonces en una semana tuve la visita de esos 2 grandes en mi casa, se pasaron un día entero conmigo y cuando se fueron yo le dije a mi esposa, tengo que buscar la forma de cómo honrar
a estos hombres y más que a ellos, a sus obras, para que queden preservadas, para que queden honradas y queden aplaudidas para siempre. Tengo que ver cómo lo hago, pero yo no quería que fuera Rudy Pérez hace un Salón de la Fama. Yo quería tener una empresa de una credibilidad, como lo hice con los Grammys, y descubrí el Songwriters Hall of Fame en New York, donde estaban todos los más grandes compositores de la historia, y ahí empecé a ir a visitarlos, y ellos me decían, sí, te entendemos, Rudy, pero estamos muy ocupados con nuestra agenda. Eso lo vemos más después. Bueno, después, 18 años después, Wow. de todos los años yo persistir y nunca tirar la toalla y rendirme. Seguía y seguía con esa pasión. Y en el 90 años del presidente, cuando cumple sus 90 años, el señor Hal David, un legendario, le digo, Hal, este año, con motivo de tu cumpleaños, me vas a dar el auspicio para que podamos hacer esto. Y me dijo, sí, este año es el tuyo. Y ahí empezamos. Y entonces me uní con Desmond Child, otro gran compositor, que ha escrito canciones para Bon Jovi, Aerosmith, Kiss, todo lo más grande, y él tenía una pasión por honrar a su mamá. Y entonces me dice, ¿por qué no vienes a New York y hablamos? Porque me gustaría unir fuerzas contigo a ver si te puedo ayudar con esto. Su mamá era una poetisa cubana, Elena Casals, y cuando llego a su apartamento, estoy mirando las pinturas, las obras de arte, y veo en un armario, veo una estatua chiquitita así, de una mujer con una pose así, con las piernas cruzadas, sentada en el piso, con una guitarra así. Y le digo, Desmond, ¿esto qué es? Y me dice, esa es una estatua de mi mamá, de una escultora, se la hizo en los años 60 y yo la atesoro, esta estatua, porque es lo único que me queda de ella. Y le digo, wow, ¿tú sabes una cosa, Desmond? La vamos a reproducir en plata y se va a llamar La Musa. Y va a ser Elena Casals, La Musa, tu mamá. Y ahí me dio un abrazo y me dijo, todo lo que tú necesites me basta, ya con eso que me has dicho, es lo único que yo deseo, es honrar a mi mamá, que hasta el día que ella murió estaba tratando de colocar canciones con los artistas y, ya sabes, batallando como una compositora, porque Russo, este negocio de la música nunca fue, especialmente en el mercado hispano, nunca fue de mujeres, siempre fue de hombres. A nosotros nos cuesta un trabajo tremendo todos los años lograr encontrar mujeres para honrar, porque parece que, no sé, eran otros tiempos aquellos, en los años 50, 60, que los padres no querían que se unieran con los músicos, porque tal vez eran marihuaneros o drogadictos, y las chicas no tenían acceso a eso. Entonces ahora nosotros queremos empoderar a las chicas jóvenes que continúen escribiendo, que sean autoras, para poder un día tener el problema maravilloso de decir, tenemos demasiadas mujeres que honrar. Y ahora, ¿a quién vamos a honrar? Exacto. Es interesante lo que me estás diciendo, y hablando de este tema así de mujeres y mamás y todo eso, me contaron una historia de una canción que le escribiste a tu mamá. Sí. Háblame un poquito de eso, porque quizás mucha gente allá no conoce o quizás ha escuchado esta canción y dicen, oh, pero qué canción tan linda para dedicarle a mi novia o a mi esposa. Háblame un poquito de eso. Tú sabes que las personas como nosotros, que estamos en el entretenimiento y detrás de bambalinas, como tu show, a veces perdemos la noción del tiempo. Si estamos editando en el estudio, o estamos haciendo música, o estamos mezclando, pueden pasar 30 horas que ni nos acordamos que tenemos que descansar, que tenemos que dormir. Y eso me sucedió a mí una vez. Me había pasado como 35 horas en el estudio trabajando sin dormir. Sin parar. Sin parar. Wow. Porque teníamos un deadline y dije, me voy a aventar esto de alguna manera y lo voy a hacer. Y lo hice, y entonces me acuerdo que llegué a mi casa a las 10 de la mañana y caí muerto en la cama, ¿no? de cansancio. Y me despierto como a las 11 de la noche a una llamada de mi hermana, muy enojada, que era el Día de las Madres,
y cómo era posible que yo no había ni llamado ni había ido a ver a mi mamá. Wow. Que mi mamá era todo para mí. Y recuerdo que salí desesperado para tratar de llegar antes de que fueran las 12 de la noche a su casa. Pero entonces en camino dije, no veía nada, no había nada abierto para poder comprarle nada. Entonces lo que le compré fue una tarjeta del Día de las Madres Sí, claro. en una farmacia, ¿no? Y a una cuadra de su casa, en un parque, estacioné el auto, saqué una guitarra que yo siempre tenía en el auto y le escribí, después de ti, ¿qué? Después de la tormenta la calma reinará, después de un día de lluvia el sol se asomará. Después dice, después de la tormenta la calma reinará. Después de cada día la noche llegará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti. Y cuando ella la escuchó, el regalo más lindo que pudo tener ella por el Día de las Madres fue esa canción. Hasta que ella murió, esa canción siempre fue nuestra canción. Y me alegra mucho que en estos tiempos muchas personas, que también, ahí viene el caso, es una canción que yo se la escribí a mi mamá. Claro. Porque pone todas estas comparaciones de cosas que suceden todos los días en nuestras vidas, pero que preguntas, y después de esa persona, ¿qué? Y después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida hay en el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas. Entonces, mucha gente no sabe que esa canción yo se la escribí a mi madre y la usan como aniversario de bodas, papás que caminan con su hija el día de casamiento. Yeah. Es una canción que no tiene ni sexo, ni tiene ningún tipo es para todo el mundo. Cualquiera la interpreta de alguna manera, inclusive creo que es una gran canción cristiana. Estoy totalmente de acuerdo y yo diría, esta canción debe estar en nuestro playlist, independientemente quién la cante. Y si no le gusta quién la cante, bueno, saca una guitarrita y también practique por ahí y cántela. Así es. Rudy, vamos a adelantarnos un poquito. Esta conexión, presumo yo que esta conexión tuya con Dios viene desde muy pequeño. Tus papás la mantuvieron vivas y me comentaste que cuando pasó tu padre, ¿no? Entonces nos comentabas que dijiste, yo creo que este es el momento del llamado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo Rudy dice, ok, hasta aquí, una fe ocultada hasta cierto punto, porque toda tu música, toda tu letra, todo lo producías como para Dios? Y yo creo que esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Yo pienso que esa es la parte que tenemos que mirar más allá de cualquier cosa. Pero haces la fe pública, digamos. ¿Cómo fue entonces el proceso? O sea, los amigos permanecieron, cesaron, se separaron. ¿Qué sucedió en ese proceso ya cuando haces pública tu fe? Yo creo que se me abrió el mundo, te lo juro. Fue para mí, fue maravilloso porque el último año, especialmente de la vida de mi padre, yo estuve más cerca de Dios que nunca. Iba todos los domingos a la iglesia. Él me estaba llevando poquito a poco. Él nunca me exigió nada, simplemente me traía y me decía, quiero que oigas esto y quiero que estudies esto. Y me escribía, inclusive me dio, ya muriéndose, me dio la Biblia y me dejó todo lo que yo pueda pasar en la vida, que tengo que leer en la Biblia. Oh, wow. O sea, me lo dejó bien escrito y él me dijo una cosa que a mí nunca se me olvidó. Me dijo, el miedo es una ilusión que nosotros percibimos como una realidad. Perfecto. La fe es una realidad que nosotros percibimos como una ilusión. Oh, wow. Eso fue para mí increíble. Ahí me cambió la vida completamente cuando él me dijo eso. Porque la gente va a través de la vida con tantos miedos y con tan poca fe. Y yo creo que ahí fue cuando yo dije,
Gracias, Señor, porque ahora entiendo, comprendo todo, porque mi abuelo en Cuba no nos permitía no ir a la iglesia. No había ni discusión sobre eso, había que ir a la iglesia. Él era un pastor bautista y mi padre era igual, pero mi padre era más moderno que mi abuelo era más estricto en eso. Y entonces dije, tengo que buscar la forma de servir de verdad, y entonces empecé a orar. Señor, dame un proyecto que yo no lo tenga que buscar. Dame un proyecto que yo no lo tenga que perseguir, que no tenga que buscar el financiamiento, que usted me lo traiga completamente, me lo dé. Y te lo juro, Russo, unos meses después me llaman los de Gaither Music, sin yo conocer a nadie ahí, y me dicen que quieren hacer un label hispano conmigo, porque leyeron mi libro, el Latin Hitmaker, donde yo hablo mucho de mi fe y está el testimonio entero de mi vida ahí. Y de pronto esa gente me llaman y yo me tiré en el piso y dije, gracias, Señor, porque ahora sé que me estás escuchando. Y a través de yo sé que voy a hacer mucho bien, porque la música cristiana del mundo hispano no está muy bien organizada. Hay muchos artistas allá afuera que están solos haciendo con sus organizaciones y sus equipos, pero no hay una empresa que sea una empresa de verdad grande con los recursos que hacen falta para llevar a los artistas a competir en el mundo y crear una industria hispana en toda Latinoamérica, en todo Estados Unidos, como lo es Gaither americano, como lo son las compañías Capitol, las empresas grandes que te ponen en todas las emisoras de radio del mundo, tienen todo el marketing, presupuestos. Eso no existe. Entonces yo dije, si lo voy a hacer bien. Me reuní con los presidentes, con Paul Cicelo, el presidente de Gaither, y le dije, la única condición es que si voy a emprender esta aventura con ustedes, que siento yo que me la ha enviado Dios, tiene que ser a todo dar y a todo nivel, porque yo estoy acostumbrado a producir a Beyoncé y entonces salgo del estudio y al mes que viene está ganando Grammys y está en todas las emisoras de radio y están los videos en todas partes. Eso es lo que yo tengo que tener. Y me dijeron, lo que tú quieras y lo que desees, vamos a hacerlo. Y fue muy lindo, porque siento que mi padre diciéndome esa frase del miedo y la fe, ahí se me abrió el mundo. Porque yo también tenía un poco de miedo. Claro. Porque no es algo que yo vivo y respiro hasta entonces. Ahora sí conozco a todos los artistas, ahora ya he hablado con Jesús Adrián Romero, ya conozco quiénes son los distintos artistas del mercado, y estoy ahora aprendiendo diariamente cosas, pero ya tengo el recurso para poder firmar un artista famoso o firmar un artista nuevo que está empezando, que tenga mucho talento, y lanzarlo como se merece. Hay personas que piensan o dicen, si soy una persona cristiana, yo tengo que cantar música cristiana. Es imposible que yo le pueda cantar al amor. Probablemente te estás preguntando y dices, yo quiero lanzar una carrera, yo quiero llegar a ese lugar donde está Rudy, pero viven limitados en este punto donde dicen, yo no puedo pasar de esta música cristiana. ¿Qué le diría Rudy a las personas que en este momento nos están escuchando y dicen, yo quiero lanzarme, pero es que yo no quiero ser conocido como un cantante cristiano, yo quiero ser un artista que conozcan que amo a Dios? ¿Eso es válido? ¿Se puede? Sí, yo pienso, mira, yo ahora en estos tiempos estoy hablando también con artistas que son muy famosos en el mundo secular, latino, y yo ni les digo música cristiana. Yo les digo, lo que está sucediendo en el mundo, más que nunca, la gente necesita fe, la gente necesita oír esperanza, la gente necesita oír música basada en fe. Porque hay tanta incertidumbre en el mundo
que si la inflación, que si las guerras nucleares, que si esto, que lo otro. Entonces el miedo está, que abunda y la gente está perdida, la gente está... Y yo creo que la música es la herramienta más grande que tenemos para poder, de verdad, poder llegar a estar unidos en el mundo. Y entonces yo les digo, mira, no piense que es música cristiana, es música de fe. Y yo quiero que tú hagas un proyecto de música de fe. ¿Tú eres creyente? Y cuando me dicen sí, porque yo no sé si ustedes han visto, pero últimamente han salido entrevistas con Daddy Yankee, con Farruko que se convirtió. Hay un montón de artistas que yo he visto y yo digo, wow, cuando vi a Daddy Yankee y lo oigo decir, ya he hecho casi todo, he ganado todo el dinero, lo único que me falta es conocer a mi Señor. Yo me quedé helado con eso, porque de verdad hay una necesidad, hasta en los reggaetoneros, que la gente dice, este mundo urbano, no, el mundo urbano también es importante. Yo quiero hacer mucha música urbana, de música de fe, basada en fe. Y por eso quiero hacer un proyecto con Farruko, con Daddy Yankee, con estos jóvenes que están triunfando ahora, que son creyentes y que tienen al Señor en su corazón, sin pensar que tienen que decir Cristo y amo al Señor. No, eso se puede decir de mil formas, porque Dios quiere a todos sus hijos. Claro. Dios ama a todos sus hijos, no importa si el que está diciéndole que lo adora y que lo va a alabar, no. Hasta el que lo reniega, el Señor lo quiere. Qué interesante, señoras y señores, de verdad que ha sido un verdadero placer y la verdad es que no me puedo ir de aquí, Rudy, sin preguntarte realmente qué es lo próximo, porque nos has dado pedacitos y yo sé, mucha gente allá afuera va a decir, pero Russo, ¿no estás pendiente a lo que él está hablando? Sí, pero ¿qué es lo próximo? Ya mencionaste Farruko, ya mencionaste Daddy Yankee, ¿qué es lo próximo para Rudy Pérez? ¿Dónde te ves? De verdad, Russo, yo pienso que a donde el Señor me lleve, de verdad. Yo ahora estoy, como te dije, estoy aquí para servirlo a Él. Y lo que Él me presente cada día, mi oración diaria es, Señor, estoy abierto, receptivo a todas las maravillosas cosas que me vas a brindar en este día. Y no pienses que tomo tus bendiciones y tus regalos por hecho, los atesoro. Y te doy muchas gracias con todo mi corazón. Esa es mi oración, así termino yo mi oración todos los días, porque la gente asume todos los días que tienen 80 años para vivir, y yo creo que tenemos nada más el tiempo que nos despertamos y el tiempo que cerramos los ojos y nos vamos a dormir. Porque nadie sabe qué va a pasar si te vas a despertar. Entonces, lo primero que yo hago cuando abro los ojos es, gracias, Señor, por darme otro día de vida. Eso, el agradecimiento es lo más importante. La gente no agradece porque piensan que todo va a suceder. Y está por sentado todo, ya todo está por sentado. Bueno, y no es así, yo pienso que lo que Él me tenga preparado, yo estoy aquí totalmente con los brazos abiertos para recibirlo. Entonces quiere decir que estaremos pendientes a lo que va a estar pasando con Gator, ¿verdad? Gator Latino. Gator Latino. Yo les aconsejo a ustedes que, o sea, ¿quién no te sigue a ti en las redes? Pero si por casualidad te estás enterando hoy por primera vez, síganlo. Vamos a ver qué es lo que nos trae, vamos a ver qué es lo próximo en el plato de Rudy Pérez en los próximos años y ahí estaremos pendientes. Y por favor apoyen a nuestros artistas como Samuel Adrián, que lo acabamos de lanzar en el primer artista en Gator Latino, Jesús Molina, también el genio músico, pianista, quien también estamos haciendo un proyecto con él ahora, y todos los artistas que estén con nosotros y sigan apoyando a sus artistas, porque es muy importante, el público es todo. Sin ustedes el público no existen los artistas, así que gracias y muchas bendiciones.
Muchas gracias a ti, Rudy, por estar con nosotros. Una bendición Gracias, compartir hermano. con ustedes. Estamos acá, como le hemos llamado acá, improvisadamente, backstage o detrás de bambalinas. Y yo quiero que usted siga este tipo de trabajo y proyectos que están haciendo Gator Latino. Búsquenlos en las redes, síganlos. Y esos artistas, lo mejor que podemos regalarle, lo mínimo que podemos regalarle, es aunque sea un view ahí en sus redes sociales, ahí en sus canales de YouTube, pero hagámoslo intencional. Y cuando usted reciba o dé ese vistazo a esos videos, a esa música, compártala con sus amistades y déjenle saber que hay música nueva saliendo, pero sobre todas las cosas, productores de años que están sembrando en estos nuevos talentos y se merecen al menos esa vista ahí en sus canales de YouTube. Gracias por estar acá conectado con nosotros, Rudy Pérez. Gracias nuevamente Gracias a por ti, abrirnos Russo. las puertas de tu casa. Y ahora, mientras ustedes disfrutan de lo demás que tenemos acá en CBC La Voz para ustedes, nosotros vamos a ver si podemos sentar a Rudy ahí en el piano y que nos toque algo. No sabemos qué pueda pasar. Gracias por estar con nosotros. Esto es Backstage. Yo soy el Russo Pérez, exclusivamente para CBC La Voz.